Hola, hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha estado envuelto en glamour, pero también en sombras profundas. Y detrás de la voz más icónica del pop, detrás de esos 5 octavas que conquistaron el mundo, existe una mujer cuya vida ha sido un campo de batalla entre el amor, el control y las traiciones más dolorosas. Hoy te traigo 25 datos verdaderamente perturbadores sobre Mariah Carey, la diva que pasó de ser una cenicienta del Bronx a convertirse en la reina indiscutible de la música, pero a un precio que pocos conocen. Porque sí, Mariah tuvo la voz, tuvo la fama, tuvo los récords, pero también tuvo matrimonios tóxicos, relaciones manipuladoras y decisiones que marcaron no solo su carrera, sino su salud mental. Y lo que vas a escuchar hoy te va a dejar helado. Así que ponte cómodo, sube el volumen y prepárate, porque esta no es la típica historia de éxito de Hollywood. Esta es la historia de una mujer que luchó por su libertad en un mundo diseñado para controlarla. Y ya sabes, si te gusta el contenido, suscríbete al canal, activa la campanita y quédate hasta el final, porque te prometo que los últimos datos son los más impactantes de todos. ¿Estás listo para descubrir quién es realmente Mariah Carey? Vamos a lo que te traje. Dato número 1. La cenicienta que firmó su destino. La historia de Mariah Carey comenzó en Long Island, donde una joven de apenas 18 años trabajaba como mesera mientras perseguía el sueño imposible de convertirse en cantante. Venía de una familia rota, con un padre ausente y una madre cantante de ópera que apenas podía mantener el hogar. Mariah vivía prácticamente en la pobreza, compartiendo apartamentos diminutos con roommates y sobreviviendo con lo mínimo. Pero todo cambió la noche en que conoció a Tommy Mottola, el poderoso ejecutivo de Sony Music, en una fiesta de la industria en 1988. Él tenía 39 años, era uno de los hombres más influyentes de la música y estaba recién divorciado. Ella tenía 18, era hermosa, talentosa y desesperada por una oportunidad. Tommy escuchó su demo y quedó fascinado, no solo por su voz, sino por ella. Le ofreció un contrato discográfico que cambiaría su vida para siempre. Pero lo que Mariah no sabía era que ese contrato no solo la ataba profesionalmente a Sony, sino que marcaría el inicio de una relación que algunos llamarían amor y otros definirían como prisión dorada. Fue un encuentro del destino o el primer paso hacia una jaula de cristal construida con fama y control. Dato número 2. El matrimonio que parecía cuento de hadas. Apenas 3 años después de conocerse, en junio de 1993, Tommy Mottola y Mariah Carey se casaron en una ceremonia millonaria que pareció sacada de un cuento de hadas. $500,000 costó la boda, con un vestido que pesaba más de 20 kilos y una recepción digna de realeza. Los medios lo llamaron la boda del año, y Mariah parecía haber alcanzado el sueño americano. Pero detrás de las cámaras y los flashes, la realidad era muy diferente. Tommy no era solo su esposo, era también su jefe, su manager, su productor, según Mariah revelaría años después, su carcelero. Él controlaba cada aspecto de su vida, con quién hablaba, qué ropa usaba, a qué eventos asistía, incluso qué comía. La mansión donde vivían en Westchester estaba equipada con cámaras de seguridad en cada rincón, supuestamente para protegerla, pero Mariah sentía que era para vigilarla. Tommy sabía dónde estaba en todo momento. Si salía sin permiso, había consecuencias. Si hablaba con alguien que él no aprobaba, había interrogatorios. Mientras el mundo veía a una pareja poderosa y exitosa, Mariah vivía en lo que ella misma describiría después como una prisión de lujo. ¿Fue amor obsesivo o un plan calculado para controlar a la gallina de los huevos de oro? Dato número 3. La voz que no podía callar. A medida que pasaban los años, Mariah comenzó a sentirse cada vez más sofocada. Tommy controlaba su imagen pública con mano de hierro. Ella debía ser la diva elegante, sofisticada, inalcanzable. Pero Mariah quería más. Quería experimentar con hip hop, con R&B urbano, con sonidos que Tommy consideraba demasiado negros para su imagen. Porque hay un detalle que pocos mencionan. Mariah es birracial, hija de madre irlandesa y padre afrovenezolano, pero Tommy la comercializaba como una estrella pop blanca. Le blanqueaban la imagen, controlaban su vestuario para que fuera conservador,
y rechazaban colaboraciones con artistas urbanos que pudieran dañar su marca. Meraie se rebelaba en secreto. Comenzó a escribir canciones más personales, más atrevidas, pero Tommy las rechazaba. La tensión crecía. Ella quería libertad creativa, y él quería mantener el control de la máquina de hacer dinero que había creado. Las peleas se volvieron más frecuentes y más intensas. Meraie empezó a planear su escape. Era una artista luchando por su identidad o una mujer preparando la mayor rebelión de su vida. Dato número 4. El divorcio que costó millones y libertad. En 1997, después de 4 años de matrimonio, Meraie tomó la decisión más difícil de su vida: abandonar a Tommy Mottola. Pero no fue fácil. Él no solo era su esposo, era el presidente de Sony Music, la disquera con la que ella tenía contrato. Divorciarse de él significaba enfrentarse al hombre más poderoso de la industria musical. El divorcio fue brutal. Tommy no quería dejarla ir y usó todo su poder para dificultarle las cosas. Meraie tuvo que pagar una suma millonaria para salir del matrimonio. Aún así, seguía atada profesionalmente a Sony. Él continuaba siendo su jefe, controlando su música, sus giras, sus decisiones artísticas. Pero Meraie ya no era la chica vulnerable de 18 años. Era una de las artistas más exitosas del planeta y estaba dispuesta a pelear. Comenzó a rodearse de nuevos colaboradores, productores del mundo del hip hop como Sam Puffy Combs y Jermaine Dupri, exactamente los artistas que Tommy había prohibido. Su álbum Butterfly de 1997 fue su declaración de independencia. Canciones sobre liberación, sobre romper cadenas, sobre volar libre. El título lo decía todo. La mariposa salía del capullo. ¿Fue el inicio de su verdadera libertad o apenas el primer capítulo de una nueva pesadilla? Dato número 5. El colapso que el mundo vio en vivo. Después de liberarse de Tommy, Meraie pareció resurgir con fuerza. Lanzó álbumes exitosos, colaboró con los artistas que siempre había querido, y finalmente parecía estar en control de su vida y su carrera. Pero en el año 2001, todo se derrumbó de la manera más pública y dolorosa posible. Meraie estaba promocionando su película Glitter y trabajando en el álbum del mismo nombre cuando algo en ella se rompió. Las entrevistas comenzaron a ser extrañas, su comportamiento errático. En julio de 2001, apareció sin anuncio en el programa de MTV, llevando un carrito de helados, vistiendo una camiseta gigante y actuando de manera tan incoherente que preocupó a todos. Días después, se supo la verdad. Meraie había sufrido un colapso nervioso. Fue hospitalizada por lo que se describió como agotamiento físico y emocional extremo, pero los rumores hablaban de intentos de autolesión y un episodio psicótico. Virgin Records, su nueva disquera, canceló el lanzamiento de Glitter temporalmente. Cuando finalmente se estrenó semanas después, coincidió con los ataques del 11 de septiembre. Y tanto la película como el álbum fueron un fracaso comercial devastador. Meraie pasó de ser la reina del pop a ser el blanco de burlas. Los medios la llamaban loca, acabada, una diva fuera de control. ¿Fue realmente un colapso espontáneo o el resultado acumulado de años de abuso, control y presión insoportable? Dato número 6. El romance prohibido con el jugador de béisbol. Mientras todavía estaba casada con Tommy Mottola, Meraie conoció a Derek Jeter, el guapísimo shortstop de los Yankees de Nueva York. Era 1997. Ella estaba en proceso de divorcio y Derek representaba todo lo que Tommy no era. Joven, atlético, relajado, lo más importante, no tenía ningún interés en controlarla. La relación comenzó en secreto porque Meraie todavía estaba legalmente casada y temía la reacción de Tommy. Dicen que se veían en lugares discretos, que Derek entraba y salía de su apartamento por entradas traseras, y que Meraie finalmente sentía lo que era tener una relación normal con alguien de su edad. Pero Tommy se enteró, y cuando lo hizo, según personas cercanas, montó en cólera. Usó su poder en la industria para intentar sabotear la carrera de Meraie, bloqueando colaboraciones y haciendo circular rumores negativos sobre ella en la prensa. La relación con Derek duró aproximadamente un año, pero fue lo suficientemente significativa para que Meraie escribiera una de sus canciones más personales, Mayar. Años después, ella misma confirmó que esa canción y varias otras del álbum Butterfly estaban inspiradas en su romance secreto con el beisbolista.
Cuando terminaron, lo hicieron en buenos términos. Pero para Meraie, esa relación representó algo crucial, la prueba de que podía tener una vida fuera de la sombra de Tommy Mottola. ¿Fue Derek Jeter su salvador emocional o simplemente un escape temporal de una realidad que aún no podía enfrentar completamente? Dato número 7. La venganza silenciosa de Tommy Mottola. Después del divorcio, Tommy Mottola no se quedó de brazos cruzados. Aunque ya no era su esposo, seguía siendo uno de los ejecutivos más poderosos de la industria musical, y según múltiples fuentes, usó ese poder para intentar destruir a Meraie profesionalmente. Dicen que Tommy boicoteó promociones de sus álbumes, que presionó a estaciones de radio para que no tocaran sus canciones con tanta frecuencia, y que incluso intentó convencer a otros ejecutivos de que Meraie era difícil de trabajar y mentalmente inestable. Pero lo más perturbador fue su supuesta estrategia para reemplazarla. En 1999, Tommy se casó con la joven cantante y actriz mexicana Thalía, y algunos insiders de la industria aseguran que él estaba buscando crear una nueva estrella pop latina que pudiera competir directamente con Meraie y demostrar que él era el verdadero arquitecto del éxito. Además, se rumora que Tommy estaba detrás del impulso mediático de Jennifer López en la música. J. lo lanzó su álbum debut On the Seas en 1999, justo cuando Meraie estaba en su apogeo, y rápidamente se creó una rivalidad en los medios entre las dos. Meraie nunca ha confirmado públicamente que Tommy orquestó esa rivalidad, pero en entrevistas ha dejado entrever que ciertas personas en posiciones de poder trabajaron activamente para enfrentarlas y crear drama mediático que beneficiara a ambas carreras, pero especialmente a Sony Music. ¿Fue paranoia de Meraie o una venganza calculada de un hombre que no podía aceptar que su creación lo había abandonado? Dato número 8. La verdad detrás de I Don't Know Her. Uno de los momentos más icónicos y memeados de la cultura pop ocurrió en 2002, cuando un entrevistador alemán le mostró a Meraie una foto de Jennifer López y le preguntó qué opinaba de ella. La respuesta de Meraie fue legendaria. Miró la foto, hizo una pausa incómoda y dijo: I don't know her, no la conozco. Ese momento se convirtió en el GIF más usado de la historia del Internet para expresar desdén, pero pocos conocen el contexto real detrás de esas tres palabras. Resulta que Jennifer López había estado usando el mismo estilista, los mismos productores y hasta había intentado trabajar con los mismos compositores que Meraie. Más grave aún, según Meraie reveló años después, J. lo había intentado robarle a uno de sus exnovios, y en el proceso, supuestamente había obtenido acceso a música inédita de Meraie. La tensión explotó cuando Jennifer lanzó la canción I'm Real con Ja Rule en 2001. Meraie estaba furiosa porque ella ya estaba trabajando con Ja Rule en su propio remix y sentía que Jennifer había interferido deliberadamente para sabotear su proyecto. Para empeorar las cosas, el productor de J lo era Irgati, quien también trabajaba con Meraie. Ella sintió que había sido traicionada por alguien de su círculo íntimo que había filtrado información y estrategias a su competencia. Así que cuando dijo I don't know her, no era solo una respuesta petty de diva. Era una declaración de guerra fría después de años de sentir que Jennifer López había intentado copiar su estilo, robar sus colaboradores, en cierta forma, reemplazarla en la industria con la ayuda de ejecutivos que querían verla caer. ¿Era Meraie paranoica y celosa, o tenía razones legítimas para sentir que había una conspiración en su contra? Dato número 9. El matrimonio con Nick Cannon y el bebé que perdió. Después de años de relaciones tóxicas y fracasos románticos, en 2008 Meraie sorprendió al mundo casándose con Nick Cannon, un actor y comediante 11 años menor que ella. La boda fue en las Bahamas, apenas 6 semanas después de conocerse, y muchos pensaron que sería otro desastre. Pero para sorpresa de todos, la relación parecía funcionar. Nick era dulce, atento y genuinamente enamorado. Meraie finalmente parecía feliz, relajada, incluso más humana. Y en 2011, la pareja anunció que esperaban gemelos. Sin embargo, lo que pocos saben es que antes de los gemelos Meraken y Monroe, Meraie había sufrido un aborto espontáneo devastador. Ella misma lo reveló años después, explicando que había perdido un bebé en 2008 y que el dolor emocional fue tan intenso que la sumió en una depresión profunda. Ese aborto la marcó tanto que cuando quedó embarazada de los gemelos,
Vivió los 9 meses con terror constante de perderlos también. No hizo el embarazo público hasta muy avanzado, y prácticamente vivió en reposo absoluto para asegurarse de que llegaran a término. Cuando finalmente nacieron los gemelos en abril de 2011, Meraye sintió que había alcanzado la paz que había buscado toda su vida. Tenía una familia, un esposo que la amaba sin querer controlarla, y 2 bebés hermosos. Pero como todo en la vida de Meraye, esa felicidad no duraría para siempre. Fue su matrimonio con Nick el único momento de verdadera paz en su vida, o incluso esa relación escondía grietas que eventualmente la destruirían. Dato número 10. La separación que nadie vio venir. Durante 6 años, Meraye y Nick Cannon parecieron ser la pareja perfecta de Hollywood. Renovaban sus votos cada año en elaboradas ceremonias, compartían fotos adorables de sus gemelos, y Nick defendía públicamente a Meraye de cualquier crítica. Parecía que finalmente ella había encontrado el amor verdadero. Pero en 2014, sin previo aviso, anunciaron su separación. Los medios se sorprendieron porque no había habido escándalos, infidelidades públicas ni peleas. Simplemente dijeron que habían crecido en direcciones diferentes y que seguirían siendo amigos por el bien de sus hijos. Sin embargo, la verdad detrás de la separación era mucho más compleja. Según fuentes cercanas, Nick comenzó a sentirse eclipsado por la fama de Meraye. Él era exitoso en su propio derecho, pero siempre sería conocido como el esposo de Meraye Carey. Eso comenzó a molestarle, especialmente cuando su carrera como comediante y presentador empezó a despegar. Además, había tensiones sobre el estilo de vida. Meraye vivía como una diva, gastando millones en lujos, viajes privados y una vida de excesos. Nick, que venía de una familia más modesta, comenzó a cuestionar si ese estilo de vida era saludable para sus hijos. Pero lo que realmente rompió el matrimonio, según rumores nunca confirmados, fue que Nick quería más hijos y Meraye no. Ella ya tenía más de 40 años y sentía que los gemelos eran suficiente. Él quería una familia grande. Esa diferencia fundamental eventualmente los separó. El divorcio se finalizó en 2016, y aunque mantuvieron una relación cordial por sus hijos, quedó claro que incluso el matrimonio más sano de Meraye había terminado en desilusión. Fue el ego de Nick o el estilo de vida imposible de Meraye lo que destruyó la única relación real que ella había tenido. Dato número 11. El compromiso con el billonario y la humillación pública. Apenas 2 años después de divorciarse de Nick Cannon, Meraye cayó en los brazos de James Packer, un billonario australiano cuya fortuna se estimaba en más de $3,000 millones. En enero de 2016, después de solo 9 meses de relación, James le propuso matrimonio con un anillo de diamantes de 35 quilates valorado en $10 millones. Meraye estaba eufórica. Finalmente tendría la vida de lujo que sentía merecer con un hombre que podía costearla sin pestañear. Comenzaron a planear una boda extravagante y ella ya se veía como la esposa del hombre más rico de Australia. Pero en octubre de 2016, apenas 9 meses después del compromiso, todo se desmoronó de la manera más humillante posible. James rompió el compromiso abruptamente durante unas vacaciones en Grecia, dejando a Meraye devastada, peor aún, sin explicaciones claras. Los rumores comenzaron a circular inmediatamente. Algunos decían que James había terminado con ella porque Meraye gastaba su dinero de manera irresponsable, gastando millones en un mes en compras, viajes y caprichos. Otros rumores sugerían que el equipo de Meraye estaba aprovechándose del billonario, usando su dinero para financiar proyectos de ella sin su consentimiento. Pero lo más perturbador vino después. Fuentes cercanas a James revelaron que él sentía que Meraye estaba más interesada en su dinero que en él como persona, y que toda la relación había sido una transacción. Además, se rumoraba que el reality show que Meraye estaba filmando, Maria's World, había sido el detonante final porque James no quería que su vida privada fuera explotada públicamente. Meraye, por su parte, quedó devastada. No solo perdió el anillo de $10 millones, que eventualmente tuvo que devolver después de una batalla legal, sino que perdió credibilidad. El público comenzó a verla como una cazafortunas, una diva fuera de control que solo buscaba a un hombre que mantuviera su estilo de vida extravagante. ¿Fue Meraye una víctima de un hombre que la usó y la descartó? ¿O era ella quien estaba usando a James para financiar su vida de lujo insostenible? Dato número 12.
el desastre de Año Nuevo que destrozó su imagen. Si el 2016 había sido horrible para Meraye, el comienzo de 2017 fue aún peor. El 31 de diciembre de 2016, Meraye fue invitada a presentarse en Times Square para el famoso show de Año Nuevo de Dick Clark, uno de los eventos más vistos de la televisión estadounidense. Lo que ocurrió esa noche se convirtió en uno de los momentos más vergonzosos de la historia de la televisión en vivo. Durante su presentación, el playback falló, los monitores de audio no funcionaron, y Meraye se quedó parada en el escenario sin saber qué hacer. Intentó cantar en vivo, pero estaba claramente desorientada. Eventualmente, se dio por vencida, bajó el micrófono y prácticamente se rindió frente a millones de espectadores. Los memes fueron instantáneos. Las burlas fueron brutales. Meraye Carey, la voz más legendaria del pop, había tenido una de las presentaciones más desastrosas de la historia. Pero lo que pasó después fue aún peor. Los productores del show culparon a Meraye, diciendo que no había ensayado lo suficiente. El equipo de Meraye culpó a los productores, diciendo que hubo sabotaje técnico deliberado. Se desató una guerra pública de acusaciones. Meraye quedó humillada. Su reputación ya estaba dañada por el fiasco con James Packer. Y ahora esto. Muchos comenzaron a preguntarse si Meraye todavía podía cantar, si su voz había desaparecido, si estaba acabada como artista. La verdad, según salió a la luz después, era una combinación de factores, problemas técnicos reales, falta de ensayo por parte de Meraye, quien había llegado apenas horas antes, y una artista que estaba emocionalmente destruida después del peor año de su vida. ¿Fue sabotaje como Meraye insistía? ¿O simplemente el colapso público de una diva que ya no podía mantener la fachada de perfección? Dato número 13. El diagnóstico que explicaba todo. En 2018, después de años de especulaciones sobre su salud mental, Meraye finalmente reveló algo que cambió cómo el mundo la veía. Había sido diagnosticada con trastorno bipolar en 2001, justo cuando tuvo su colapso público. Durante 17 años, Meraye había vivido en negación. Según sus propias palabras, tenía miedo de que el diagnóstico arruinara su carrera, que la gente la viera como loca o inestable, así que simplemente lo ocultó y se rehusó a buscar tratamiento adecuado. Pero finalmente, en 2018, cansada de vivir en secreto y después de años de episodios de manía seguidos de depresiones devastadoras, decidió buscar ayuda profesional y comenzar terapia y medicación. Meraye reveló que su trastorno bipolar tipo 2 significaba que experimentaba episodios hipomaníacos, periodos de energía extrema, poca necesidad de dormir, gastos compulsivos, seguidos de depresiones profundas donde apenas podía salir de la cama. Explicó que muchos de los comportamientos diva que la gente criticaba, los horarios imposibles, las demandas extravagantes, los gastos excesivos, eran en realidad síntomas de su condición no tratada. Además, reveló que durante años había usado trabajo compulsivo como forma de automedicarse, llenando su calendario con proyectos para evitar enfrentar sus emociones. Cuando no estaba trabajando, recurría al alcohol para calmar la ansiedad. La revelación fue impactante pero también liberadora. Finalmente había una explicación para décadas de comportamiento errático, y Meraye podía comenzar a sanar. ¿Cuánto de lo que llamamos comportamiento diva era en realidad una mujer luchando con una enfermedad mental no diagnosticada mientras el mundo la juzgaba? Dato número 14. La relación tóxica con su madre. Si pensabas que los hombres habían sido los únicos responsables del dolor de Meraye, piénsalo de nuevo. Una de las relaciones más complicadas y dolorosas de su vida ha sido con su propia madre, Patricia Carey. Patricia fue cantante de ópera, una mujer con talento que nunca alcanzó el éxito que soñaba. Cuando su hija se convirtió en una de las cantantes más exitosas del mundo, la relación se complicó. Según Meraye ha revelado en entrevistas y en sus memorias, su madre oscilaba entre el orgullo y la envidia, entre el apoyo y la crítica destructiva. Meraye ha contado que de niña su madre la ponía a cantar para amigos, usándola casi como entretenimiento. Cuando cometía un error, Patricia la criticaba duramente. Esa dinámica se mantuvo incluso cuando Meraye ya era famosa. Patricia esperaba dinero, regalos, que Meraye pagara por todo, pero rara vez reconocía sus logros. Lo más doloroso fue que Patricia, según Meraye, sentía celos de su éxito.
En vez de celebrar que su hija había logrado lo que ella nunca pudo, parecía resentida. Hubo años en los que prácticamente no se hablaban, periodos de distanciamiento donde Meraye tenía que proteger su salud mental alejándose de su propia madre. Además, Meraye ha mencionado que su madre hizo comentarios racistas sobre su apariencia cuando era niña, criticando su cabello rizado y sus rasgos afrolatinos, haciéndola sentir que no era lo suficientemente blanca ni negra, dejándola en un limbo de identidad que la persiguió durante décadas. ¿Cómo se supone que una niña crezca sana cuando ni siquiera su propia madre puede celebrar su éxito sin resentimiento? Dato número 15. El hermano que la demandó. Por si la relación con su madre no fuera suficientemente complicada, Meraye también tiene una relación rota con su hermano mayor, Morgan Carey. Y en 2020, Morgan hizo algo impensable. Demandó a su hermana famosa por difamación. La demanda surgió después de que Meraye publicara sus memorias The Meaning of Meraye Carey, donde hablaba abiertamente sobre su infancia disfuncional y su familia. Según Morgan, Meraye lo había retratado de manera falsa y dañina, arruinando su reputación. Pero lo verdaderamente perturbador es lo que Meraye revela sobre su hermano en el libro. Según ella, Morgan fue violento durante su infancia, la puso en peligro en múltiples ocasiones, y fue parte de un ambiente familiar tan tóxico que eventualmente ella tuvo que cortar todo contacto. Morgan niega estas acusaciones y afirma que Meraye ha inventado o exagerado historias para venderse como víctima y vender más libros. La batalla legal continúa hasta hoy, con ambos hermanos en trincheras opuestas. Además de Morgan, su hermana Allison también ha hablado públicamente contra Meraye, acusándola de haberla abandonado cuando más la necesitaba. Allison ha luchado con adicciones y problemas de salud, y asegura que Meraye, con toda su fortuna, la dejó en la indigencia. Meraye, por su parte, ha explicado que distanciarse de su familia fue un acto de supervivencia emocional, y que no puede ayudar a personas que le causaron tanto daño. ¿Es Meraye una hermana cruel que abandonó a su familia en busca de fama, o una sobreviviente que tuvo que cortar lazos tóxicos para poder sanar? Dato número 16. La batalla por sus master recordings. Mientras otros artistas como Taylor Swift peleaban públicamente por sus masters, Meraye libraba su propia batalla silenciosa. Resulta que cuando firmó su primer contrato con Sony Music a los 18 años, prácticamente regaló los derechos de su música. Tommy Mottola se aseguró de que el contrato favoreciera completamente a la disquera. Durante años, Meraye generó cientos de millones de dólares para Sony, pero ella solo recibía una fracción. Los masters, las grabaciones originales de sus canciones, pertenecían a la compañía, lo que significaba que Sony controlaba cómo, cuándo y dónde se usaba su música. Después del divorcio, Meraye intentó renegociar, pero Tommy usó su influencia para bloquearla. Eventualmente logró salir de Sony y firmar con Virgin Records en 2001, en lo que fue el contrato más grande de la historia de la música hasta ese momento, $80 millones. Pero ese contrato también fue un desastre. Después del fracaso de Glitter, Virgin rescindió el acuerdo y le pagó $28 millones solo para librarse de ella. Meraye quedó humillada pero con dinero. Años después, ha trabajado incansablemente para recuperar el control de su catálogo. Ha regrabado versiones de sus clásicos, ha peleado legalmente, y ha usado cada táctica posible para recuperar lo que considera que es suyo por derecho. Pero hasta el día de hoy, muchas de sus canciones más icónicas técnicamente no le pertenecen. Cada vez que All I Want for Christmas Is You suena en Navidad, generando millones, una gran parte de esas ganancias no van a Meraye. ¿Cómo se debe sentir crear arte que conquista el mundo pero no poder controlarlo porque lo firmaste cuando eras una niña desesperada por una oportunidad? Dato número 17. La adicción al alcohol que ocultó por años. En sus memorias y entrevistas recientes, Meraye finalmente admitió algo que muchos sospechaban pero nadie se atrevía a confirmar. Durante años luchó con abuso de alcohol. No era una alcohólica en el sentido tradicional, pero usaba el alcohol como mecanismo de escape. Según reveló, comenzó a beber más después de su divorcio de Tommy como forma de relajarse y sentirse libre. Pero con el tiempo, especialmente durante los periodos de depresión relacionados con su trastorno bipolar, el alcohol se convirtió en una muleta emocional. Hubo noches donde bebía champaña sola en su mansión, tratando de calmar la ansiedad y el insomnio.
Hubo periodos donde el equipo de producción tenía que esperarla horas porque estaba demasiado intoxicada para trabajar. Hubo presentaciones donde subía al escenario con copas de más, lo que afectaba su desempeño. El desastre de Año Nuevo en Times Square, según rumores nunca confirmados oficialmente, pudo haber estado relacionado no solo con problemas técnicos, sino también con el hecho de que Meraye había estado bebiendo para calmar los nervios. Eventualmente, después de buscar tratamiento para su trastorno bipolar, también abordó su relación con el alcohol. Hoy dice estar en un lugar más saludable, pero admite que fue una batalla larga y silenciosa que nadie conocía porque siempre mantuvo la imagen de diva perfecta. ¿Cuántas de las caídas públicas de Meraye fueron resultado de una enfermedad mental y adicción no tratadas mientras el mundo simplemente la burlaba? Dato número 18. La obsesión con la juventud y las cirugías. Meraye Carey tiene hoy más de 50 años, pero si miras sus fotos recientes, parece tener 35. Eso no es solo genética o buenos genes. Durante años, Meraye ha sido abierta sobre el hecho de que hace mantenimiento constante, un eufemismo para cirugías plásticas, tratamientos estéticos y procedimientos que la mantienen luciendo joven. Pero lo que pocos saben es hasta qué punto llega esa obsesión. Según insiders de su equipo, Meraye tiene pánico al envejecimiento. Ve cada arruga como una amenaza a su carrera, cada libra de más como un fracaso personal. Supuestamente ha gastado millones en procedimientos, algunos riesgosos, para mantener la imagen de eterna diva. Hay rumores de que ha tenido múltiples cirugías de busto, liposucciones, levantamientos faciales, inyecciones de botox y rellenos. Algunos dicen que ha ido demasiado lejos, que su rostro a veces luce congelado, que su cuerpo tiene proporciones imposibles. Pero más allá de lo físico, está la presión psicológica. Meraye vive en una industria que desecha a las mujeres cuando envejecen, mientras que los hombres pueden ser distinguidos, con canas. Ella siente que debe mantenerse joven para seguir siendo relevante, para competir con artistas 20 años menores. Esa presión la ha llevado a decisiones extremas, algunas que han afectado su salud. Pero ella siente que no tiene opción. En Hollywood, una mujer que envejece es una mujer que muere profesionalmente. ¿Es vanidad excesiva o el resultado de una industria que castiga a las mujeres por algo tan natural como envejecer? Dato número 19. La verdad detrás de All I Want for Christmas Is You. All I Want for Christmas Is You es probablemente la canción navideña más exitosa de todos los tiempos. Desde su lanzamiento en 1994, ha generado más de $60 millones solo en regalías, y cada diciembre regresa al número 1 de las listas, haciendo que Meraye gane millones adicionales. Pero lo que muchos no saben es que Meraye casi no la escribe. Resulta que en 1994, Sony estaba presionándola para lanzar un álbum navideño. Ella se resistía porque pensaba que era cursi, y que arruinaría su imagen de artista seria. Pero Tommy Mottola insistió, y ella finalmente accedió. Meraye se encerró con el productor Walter Afanasieff y en solo 15 minutos escribieron la melodía y la letra de All I Want for Christmas Is You. Ella pensó que era pegajosa pero simple. Nunca imaginó que se convertiría en un himno global. Lo irónico es que la canción que genera más dinero de toda su carrera, la que la mantiene relevante cada diciembre, es una que escribió casi contra su voluntad para cumplir con un contrato que la tenía atrapada. Y hay otro detalle oscuro. Debido a ese contrato de 1994, Meraye no recibe el 100% de las ganancias de la canción. Sony Music se queda con una parte sustancial, y ella ha peleado legalmente durante años para renegociar los términos. Cada Navidad, mientras el mundo canta All I Want for Christmas Is You, y Meraye sonríe en entrevistas hablando de su amor por la canción, ella sabe que una porción significativa del dinero va a la compañía que la controló durante años. ¿Es la mayor bendición de su carrera o un recordatorio constante de los contratos abusivos que firmó cuando era joven y vulnerable? Dato número 20. La custodia silenciosa y los gemelos en medio. Cuando Meraye y Nick Cannon se divorciaron en 2016, una de las batallas más tensas fue la custodia de los gemelos Meraken y Monroe. Aunque públicamente mantuvieron una imagen de padres amigables co-criando en armonía, detrás de cámaras la situación era mucho más complicada. Nick quería custodia compartida equitativa. Meraye quería custodia primaria con Nick teniendo visitas.
El argumento de Meraie era que su estilo de vida, viajar constantemente, giras, eventos, no era compatible con un horario de custodia rígido. El argumento de Nick era que precisamente por eso los niños necesitaban estabilidad con él. Eventualmente llegaron a un acuerdo donde Meraie tiene custodia primaria, pero Nick tiene amplios derechos de visita. Sin embargo, ha habido múltiples reportes de tensiones, especialmente cuando Nick comenzó a tener más hijos con otras mujeres. Nick Cannon ahora tiene 12 hijos con 6 mujeres diferentes, y eso ha generado preocupación en Meraie sobre cuánta atención y recursos pueden recibir realmente sus gemelos cuando su padre está dividido entre tantas familias. Además, hay rumores de que Meraie ha usado su fortuna para darles a los gemelos un estilo de vida tan lujoso que cuando están con Nick, quien es millonario pero no multimillonario como Meraie, se sienten menos especiales. Algunos críticos dicen que está usando el dinero como arma en la cocrianza. Los gemelos, ahora adolescentes, están creciendo entre dos mundos muy diferentes, el glamour extremo de su madre y la vida más normal de su padre. ¿Podrán esos niños tener una infancia saludable cuando sus padres representan extremos tan opuestos de estilo de vida? Dato número 21. El equipo que la controla. Si Tommy Mottola fue el primer hombre en controlar a Meraie, su actual equipo de managers, agentes y asistentes es el segundo. Pero esta vez, el control viene disfrazado de protección y cuidado. Meraie está rodeada constantemente por un equipo de personas cuyo trabajo es mantenerla funcionando, asistentes que manejan cada detalle de su vida, managers que toman decisiones por ella, estilistas que dictan qué puede usar, entrenadores que controlan qué come. Según fuentes que han trabajado con ella, Meraie rara vez toma sus propias decisiones sobre su carrera. Su equipo presenta opciones y ella elige entre ellas, pero las decisiones reales, qué contratos firmar, qué proyectos aceptar, cómo manejar su imagen, están en manos de otros. Algunos dirían que eso es normal para una celebridad de su calibre, pero otros se preguntan, ¿en qué momento tener un equipo se convierte en ser controlada por un equipo? Ha habido reportes de miembros del equipo que aprovechan su acceso para beneficio personal, gastando su dinero sin su conocimiento completo, tomando comisiones excesivas, incluso filtrando información a la prensa. Meraie, después de años de ser controlada por Tommy y luego experimentar el dolor de tomar malas decisiones sola, ha cedido tanto poder a su equipo que algunos se preguntan si realmente es libre o si simplemente cambió un carcelero por varios. ¿Es un equipo profesional protegiendo a una estrella vulnerable? ¿O es una nueva forma de prisión dorada? Dato número 22. La imagen manufacturada de diva. La imagen de Meraie Carey como diva suprema, pidiendo agua a temperatura específica, exigiendo pétalos de rosa en su camerino, negándose a caminar sin que le desplieguen alfombra roja, es famosa mundialmente. Pero lo que muchos no saben es que gran parte de esa imagen fue manufacturada deliberadamente como estrategia de marketing. Según ha revelado en entrevistas, muchas de las historias diva que se cuentan sobre ellas son exageraciones o directamente falsas, creadas por publicistas para mantenerla en los titulares. En los años 90 y 2000 ser una diva vendía, mantenía tu nombre en las revistas, generaba conversación, te hacía parecer poderosa. Entonces su equipo cultivó esa imagen, filtrando historias sobre demandas ridículas, creando situaciones que parecían excesivas, incluso entrenando a Meraie para actuar de cierta manera en público. El problema es que con el tiempo, Meraie comenzó a creerse su propia narrativa. La línea entre actuar como diva por imagen y realmente convertirse en una se volvió borrosa. Comenzó a hacer demandas reales que reflejaban las demandas ficticias que su equipo había inventado. Hoy, cuando la ves actuar como si no pudiera bajar escaleras sin ayuda o negándose a reconocer que es de día. You don't know her, you don't know Christmas, you don't know morning. Es difícil saber qué es actuación calculada y qué es comportamiento real. Meraie misma ha admitido que a veces no sabe dónde termina Meraie Carey la persona y comienza Meraie Carey la marca. ¿Es realmente una diva insoportable o una mujer atrapada en un personaje que su industria creó y ahora espera que mantenga para siempre? Dato número 23. La rivalidad inventada con Whitney Houston. Durante los años 90, los medios constantemente comparaban a Meraie Carey con Whitney Houston, creando una rivalidad que supuestamente las enfrentaba como las dos mejores voces del pop. Hubo titulares sobre tensiones, desaires en ceremonias de premios,
Comentarios pasivo-agresivos. Pero la verdad, que Meraye reveló después de la muerte de Whitney en 2012, es que nunca hubo rivalidad real. Ambas artistas se respetaban y hasta tenían una relación cordial. La rivalidad fue completamente manufacturada por los medios y por ejecutivos de disqueras que sabían que el drama vendía. Lo más perturbador es que Meraye quería colaborar con Whitney. Soñaba con hacer un dueto que hubiera sido histórico. Pero los ejecutivos, incluyendo Tommy Mottola y Clive Davis, manager de Whitney, bloquearon cualquier colaboración porque la rivalidad era más rentable que la amistad. Piénsalo. Dos de las mejores vocalistas de la historia, que se respetaban mutuamente, fueron impedidas de trabajar juntas porque hombres en posiciones de poder decidieron que era mejor enfrentarlas. Cuando Whitney murió en 2012, Meraye quedó devastada, no solo por la pérdida sino por el arrepentimiento de nunca haber podido hacer esa colaboración, de nunca haber podido ser amigas públicamente sin que los medios lo convirtieran en competencia. En una entrevista posterior, Meraye dijo algo revelador. Nos robaron la oportunidad de ser grandes juntas porque era más conveniente para la industria que fuéramos rivales. ¿Cuántas amistades, colaboraciones y momentos históricos se han perdido porque la industria musical prefiere drama que unidad? Dato número 24. El miedo a ser olvidada. A pesar de todos sus éxitos, 5 octavas vocales, 19 canciones número 1, cientos de millones de discos vendidos, una fortuna de más de $300 millones, Meraye Carey vive con un miedo constante: ser olvidada. Ese miedo la persigue diariamente. Por eso sigue trabajando incansablemente a sus 50 y pico años. Por eso acepta residencias en Las Vegas, reality shows, apariciones en programas menores. Por eso se aferra a All I Want for Christmas Is You cada diciembre como si fuera un salvavidas. Según personas cercanas, Meraye tiene pesadillas sobre despertar un día y que nadie recuerde quién es. Tiene terror de terminar como tantas otras estrellas de los años 90, relegadas a shows de nostalgia, olvidadas por nuevas generaciones, viviendo de glorias pasadas. Ese miedo la hace tomar decisiones cuestionables profesionalmente, aceptar proyectos mediocres solo para mantenerse visible, participar en programas de televisión que están debajo de su nivel, incluso exponerse a humillaciones públicas con tal de no desaparecer. Sus fans le dicen que su legado está asegurado, que es una leyenda inmortal, pero ella no puede creerlo. Ha visto a demasiadas leyendas ser olvidadas. Ha visto cómo la industria descarta a las mujeres cuando envejecen. Ha visto su propia relevancia subir y bajar como olas. Entonces trabaja sin parar, controlando obsesivamente cada aspecto de su imagen, cada producto con su nombre, cada uso de sus canciones. Todo para asegurarse de que cuando muera, el mundo recuerde a Meraye Carey como una de las más grandes. ¿Es ambición admirable o la triste realidad de vivir en una industria que te hace sentir que nunca eres suficiente, sin importar cuánto logres? Dato número 25. El secreto que cambiará su legado. Y llegamos al último dato, el más impactante de todos. Existe un rumor que ha circulado durante años entre insiders de la industria musical, un secreto que, si saliera a la luz, cambiaría completamente como vemos a Meraye Carey. Se dice que Meraye tiene grabaciones privadas, diarios y documentación completa de todos los abusos, humillaciones y manipulaciones que sufrió durante su matrimonio con Tommy Mottola y su tiempo en Sony Music. Material tan explosivo que podría destruir reputaciones, terminar carreras y cambiar cómo la industria musical es percibida. Supuestamente, Meraye ha guardado este material en una bóveda de seguridad con instrucciones específicas. Solo debe ser revelado bajo ciertas circunstancias. Algunos dicen que solo saldrá a la luz después de su muerte. Otros dicen que lo usará si alguien intenta destruir su legado. Pero hay un detalle aún más perturbador. Se rumorea que el material incluye evidencia de comportamiento abusivo no solo de Tommy, sino de otros ejecutivos poderosos de la industria que abusaron de su poder sobre artistas jóvenes y vulnerables durante décadas. Si esto es cierto, Meraye no solo está protegiendo su propia historia, sino que tiene en sus manos evidencia que podría desencadenar un escándalo al nivel del movimiento Almohadilla Meto específicamente en la industria musical. ¿Por qué no lo ha revelado? Algunos dicen que es porque todavía tiene miedo del poder de esos hombres. Otros dicen que está esperando el momento correcto para máximo impacto. Y otros sugieren que Meraye usa ese material como póliza de seguro. Mientras ella lo tenga,
ciertas personas poderosas no se atreverán a atacarla. Pero también existe la posibilidad de que todo sea solo un rumor, una leyenda urbana de la industria, y que no exista tal archivo secreto. Sea real o no, el solo hecho de que el rumor exista muestra el tipo de poder que Meraie Carey ha acumulado después de décadas de ser subestimada, controlada y atacada. Ahora, ella es quien tiene el control. Ella es quien decide qué historia se cuenta y cuándo. Y quizás ese es el verdadero final de su historia. Una mujer que fue víctima durante tanto tiempo que finalmente aprendió no solo a sobrevivir, sino a acumular suficiente poder para nunca volver a ser víctima. Y bien, amigos, ahora lo saben, detrás de la voz angelical, los vestidos glamorosos y las canciones románticas, existe una historia de supervivencia, manipulación, enfermedad mental, batallas legales y un poder que se construyó sobre décadas de dolor. Meraie Carey no es solo una diva. Es una sobreviviente que aprendió a convertir cada traición en estrategia, cada caída en comeback y cada lágrima en un éxito que genera millones. ¿Fue ella una víctima que se convirtió en victimaria? ¿O simplemente una mujer que aprendió las reglas de un juego sucio y decidió jugarlo mejor que los hombres que intentaron destruirla? La respuesta, como todo en la vida de Meraie, depende de quien cuenta la historia. Si te impactó este video, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita. Y cuéntanos en los comentarios, ¿cuál de estos 25 datos te dejó más sorprendido? ¿Cambió tu perspectiva sobre Meraie Carey? Nos vemos en el próximo video, y recuerda, a veces las historias más oscuras están escondidas detrás de las sonrisas más brillantes de Hollywood. Hasta la próxima.